Un poco de problema de conexión, básicamente por mi culpa, porque he tenido un problema acá en la computadora, pero ya estoy. Lo que vamos a hacer es cosas prácticas que les va a servir en el día a día, ¿no? Lo que ustedes van a ver, así no hagan la especialidad de neurocirugía o neurología, va a ser los traumatismos encefalocranianos, ¿no? Entonces, consideré esta clase, que la van a repetir obviamente con otro colega, porque es de vital importancia, es de vital importancia que sepan reconocer un paciente con un traumatismo encefalocraniano, porque lo van a ver en emergencia cuando sean internos, cuando sean residentes, incluso cuando hagan otras especialidades. Y vamos a dedicar esta clase básicamente a ver lo que son imágenes. El traumatismo encefalocraniano es un tema realmente bastante complejo. Y vamos a ver, normalmente al paciente le pedimos una tomografía, ¿no? Pues quiero que se familiaricen con las imágenes de tomografía. En la tomografía vamos a ver varias cosas. A ver, está cargando un ratito la imagen. Ya, esta es la imagen que... ¿Sí? ¿Le logran ver la imagen? Sí, doctor. Ya, entonces aquí vamos a ver una tomografía normal, una tomografía con hematoma epidural, una tomografía con hematoma subdural y una tomografía con una contusión hemorrágica. Entonces, siempre cuando ustedes van a pedir la interconsulta a un neurocirujano, generalmente el neurocirujano va a pedir una historia clínica del paciente, la anamnesis examen físico que vamos a repasar, y generalmente le va a pedir vayan avanzando con la tomografía, ¿no? En la tomografía se va a ver, por ejemplo, esa es la primera imagen donde dice no hematomas, es una tomografía normal. Ustedes ya deben haber visto imágenes de tomografías o resonancias, ¿llegaron a ver? Sí, doctor. En las tomografías ustedes van a tener que saber qué es un corte transversal, coronal y sagital. Eso es importantísimo, ¿no? Estos son cortes transversales. Los cortes transversales fueron los primeros cortes que aparecieron en imágenes de tomografía. Los cortes transversales son cortes como más o menos como si fuera jamonada o mortadela, ¿no? Que se empieza a cortar, digamos, desde arriba hacia abajo. Entonces es una imagen de una imagen de corte transversal. Luego existen los cortes sagitales, que siguen la flecha de la estructura sagital, que cortan de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Los cortes coronales, como la estructura coronal, como si fuera la corona de una princesa, que hace corte de adelante hacia atrás. Pero lo importante acá es la tomografía corte transversal. En la tomografía corte transversal se va a ver que la imagen de un lado sea igual que la del otro, ¿no? Hay una imagen bien sencilla donde dice no hematomas. En esa imagen donde dice no hematomas, ¿sí logran ver el puntero? ¿De color rojo? No, doctor. ¿O es lo más intenso? ¿De color amarillo? ¿Logran ver el No, puntero doctor. ahí? Creo que no, doctor. No se ve el Creo que es el puntero. internet. Ahora sí, ahora sí. Láser. Ahora sí veo lo rojo. Ahora sí. Ya. Rojo. Aquí dice no hematomas, ¿no? Entonces, para empezar, acá está una de sus compañeras de una tomografía, ¿no? Recuerden que para ver una tomografía, ustedes a veces ven la tomografía de cabeza, ¿no? Guíense por las letras. La tomografía va a tener el nombre del paciente. Entonces, si están leyendo el nombre del paciente de cabeza, le dan la vuelta a la tomografía. O puede estar para la izquierda, para la derecha. La cosa es que tienen que ver claramente el nombre del paciente. Incluso dentro de la tomografía va a decir
en qué fecha se realizó la tomografía, va a decir a qué hora se realizó la tomografía y va a tener información incluso de la edad del paciente o fecha de nacimiento del paciente. Entonces, aquí vemos que en la tomografía, este es normal, ustedes van a ver que ustedes tienen dos ojos, dos orejas, la boca, la nariz, entonces van a poner el lapicero en la mitad, en esa línea, y van a verse como si fueran en el espejo, donde un lado debe ser similar al otro lado. Si ustedes ven que en un lado hay una oreja, en el otro tiene una oreja. Si vemos que hay la mitad de la boca, el otro la mitad de la boca. Si vemos la nariz, la mitad de la nariz, el otro la mitad de la nariz. Acá vamos a ver de color negro que se ve el líquido cefalorraquídeo. Entonces tiene que verse que los ventrículos sean simétricos un lado con el otro. Entonces vamos a ver, esto es la tomografía normal. Es muy importante que diferencien lo que es normal para empezar a aprender a ver lo que no es normal. Si ustedes ven en la siguiente imagen, este es un hematoma subdural. Si ponemos el lapicero en la mitad, como si fuera la altura de la nariz, y comparamos un lado con el otro, vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo que está aquí de color negro está desplazado de derecha a izquierda, ¿no? Entonces vemos que la cara, digamos, está desviada hacia un costado. Entonces, si está desviado es porque algo lo está empujando. Y vamos a ver acá esta imagen de color negro, que en este caso sería un hematoma subdural, que guarda la forma, como si fuera la forma de un plátano. Este es un hematoma subdural. Ahora, hay que considerar el hematoma epidural. Si ven la tercera imagen, el hematoma epidural, trazamos línea por la mitad, y vamos a ver que los ventrículos están lateralizados de derecha a izquierda. Y vemos acá una colección de color negro, que es un hematoma epidural, que en términos prácticos, para que recuerden, se les familiariza con una naranja, ¿no? Entonces, a diferencia del hematoma subdural del epidural, el hematoma subdural es como un plátano. ¿Por qué? Porque es un sangrado venoso. Y es un sangrado venoso tiene poca presión. Entonces, vamos a ver que la sangre, poquito a poquito, se va llenando por los costados. En diferencia que el hematoma epidural, que es un sangrado arterial, en el cual la sangre sale a gran cantidad, a gran presión, es convexidad hacia adentro, porque lo empuja como si fuera un puñete, ¿no? Y el otro es una contusión hemorrágica. Las contusiones hemorrágicas casi se están representando en el lado derecho y en el lado izquierdo. Hay una desviación de la línea media hacia el lado izquierdo, y es porque la contusión hemorrágica del lado derecho es mayor que la del lado izquierdo. Y vemos en la imagen, vamos a ver las imágenes en las tomografías. En las tomografías vemos acá la línea media. Obviamente, acá en el dibujito, que es el dibujo didáctico, el hematoma subdural está en el lado derecho. Sin embargo, acá, para hacerlo un poco más difícil, lo hemos puesto en el lado izquierdo, ¿no? ¿Cómo sé qué es lado derecho o lado izquierdo? Con sus compañeros de práctica o rotación, justo les expliqué que hay que buscar la letra R, que generalmente va en la parte lateral derecha, donde la R es right, lado derecho. Y en el otro lado se pone en L, que es el lado left, lado izquierdo. Tenemos acá un sangrado que tiene la forma de un plátano, que es una convexidad hacia afuera, que es un sangrado venoso. Ahora, hay que recordar siempre que una cosa es ver una imagen en una radiografía, otra cosa es ver una imagen en una tomografía, otra cosa es ver una imagen en una resonancia magnética. Acá vamos a ver imágenes de radiografía, tomografía y resonancia, donde cuando es en la tomografía específicamente, cuando es de color blanco, una imagen se llama una imagen hiperdensa, y cuando es de color negro se llama hipodensa. En la radiografía se usa radio lúcido o radio opaco. Radio lúcido es el color blanco y radio opaco es el color negro. Y en la resonancia magnética es intensidad, hiperintensa e hipointensa. Hiperintensa es de color blanco y hipointensa es de color negro. Eso ya poco a poco lo vamos a ir describiendo, pero es para que más o menos se hagan una idea que la terminología médica en radiografías, en tomografía y en resonancia va a cambiar. Radio opaco, radio lúcido en radiografías, hipodenso o hiperdenso en tomografías, hiperintenso o hipointenso en resonancias magnéticas. Y de acá vamos a ver más cosas, a grandes rasgos. La sangre, cuando es agudo, o sea, cuando el sangrado tiene menos de una semana, tiene días, se va de color blanco la sangre. Es una imagen hiperdensa. Y cuando tiene ya más de 2 semanas es isodensa, igual que el parénquima cerebral. Y cuando tiene más de un mes es hipodensa, es de color negro.
Entonces, eso nos va a poder diferenciar si el sangrado es agudo o es un sangrado crónico. Ahora vemos en la tomografía del hematoma epidural, vemos la convexidad hacia adentro, y en la tomografía de contusión hemorrágica vemos que el sangrado se produce a nivel del parénquima. Recordemos, hematoma subdural es sangrado venoso, hematoma epidural es sangrado arterial, y el contusión hemorrágica es sangrado del parénquima. ¿Ya? Ahora vamos viendo cómo las tomografías han ido evolucionando bastante, ¿no? Aparte de los cortes que empezaron inicialmente con cortes transversales, después hay tomografías ahora con cortes obviamente sagitales y coronales, que vamos a ver más adelante. Ahora existen las tomografías con reconstrucción en 3D. Las tomografías en reconstrucción en 3D, vamos a ver, mire, la cantidad de detalles, ¿no? Y se ve aquí una fractura lineal frontoparietal del lado derecho. Vemos acá, se ve tenuemente parte de la sutura coronal y la sutura sagital, ¿no? Acá obviamente el hueso frontal, acá parece que hay una sutura, pero no hay sutura, por ejemplo. Aquí el hueso frontal es todo, esto es todo un bloque. Es todo un bloque, es parte de un artefacto. Entonces vemos que las fracturas, cuando son fracturas lineales como esta, generalmente no se operan. Si vamos a ver más adelante imágenes, cuando son fracturas que son deprimidas y que comprimen el parénquima cerebral, ahí sí se operan. Más adelante vamos a ver un par de ejemplos. Y también vemos lo que es la resonancia magnética, ¿no? Por ejemplo, en el daño axonal difuso, en el cual un paciente se golpea la cabeza, habla incoherencias, está hiperactivo. Entonces, le hacemos la tomografía sale normal, entonces le pedimos una resonancia magnética, vamos a ver un daño axonal difuso. Un daño axonal difuso no es como un hematoma epidural, un hematoma subdural o una condición hemorrágica. Un daño axonal difuso es como si a todas las neuronas las hubieran cacheteado, ¿no? Las dejan atontadas. Generalmente el paciente, depende la intensidad del golpe y la capacidad de recuperación del paciente puede durar días, semanas o incluso meses, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo de estos pacientes? Es que el paciente no sabe, no controla, está confuso, desorientado y no controla su deglución. Y al no coordinar lo que deglute, hacen neumonías aspirativas porque lo que come se le va al pulmón y se pueden morir un día para otro. O sea, es importante que estos pacientes se les monitorice cuando van a comer. Ahora, doctor, nos ha hablado mucho de tecnología, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo estoy en una posta? En una posta, pues, no hay tomografía, no hay resonancia magnética, solo hay radiografía. Entonces, es importante familiarizarse con las radiografías. En los institutos como el Hospital Mogrovejo, sí tenemos radiografías, obviamente. Las radiografías tienen cierta utilidad. Las radiografías tienen utilidad sobre todo para hacer el seguimiento de implantes de metal, en caso que hagamos una cranioplastía, por ejemplo, para ver que esté bien colocado, ¿no? En caso de las radiografías, pedimos radiografías en hiperflexión o en hiperextensión a nivel cervical o a nivel lumbar para descartar listesis, ¿no? Porque en una resonancia magnética el paciente entra acostado, estático, en cambio en una radiografía funcional se ve que si hay listesis o desplazamiento de una vértebra sobre otra, en hiperflexión o en hiperextensión se va a notar. Entonces, esta es una radiografía de cráneo, es de frente. Vamos a ver el vértex craneal, vamos a ver hueso parietal, hueso frontal. Eso de acá a veces uno se asusta, ¿no? Estas imágenes de color negro serían radiopacas, que serían de color negro, radiopacas, es el aire de los senos paranasales, ¿no? Tenemos las fosas orbitarias, el tabique nasal, el seno maxilar, la rama del mandibular, el ángulo mandibular, la sínfise mentoniana, el tabique nasal, ¿no? Entonces, aquí en este lado vamos a ver una radiografía de cráneo vista frontal, ¿no? Obviamente que las fracturas tienen que ser muy llamativas para poder verlas, ¿no? Una fractura muy tenue va a pasar desapercibida, ¿no? Pero si no contamos con tomografía, es lo que tenemos a la mano, entonces ya hacemos la radiografía. Es una radiografía vista lateral, donde vemos el hueso frontal, parietal, occipital, el conducto auditivo. Antes, cuando estamos hablando de hace 20 años, cuando era estudiante, no teníamos en Chiclayo, por ejemplo,
tomografía, ¿no? O si la vía era particular y era muy costosa. Entonces, cuando se sospechaba de un tumor de la región celar, un tumor de la silla turca, se le pedía una radiografía vista lateral del cráneo y se veía cómo esta silla turca se encontraba deformada, perforada, irregular, ¿no? Entonces ahí se hacía el diagnóstico de un tumor de la región celar. Estamos hablando de los macroenomas o de los craniofaringiomas, que son tumores cerebrales. Vemos los senos maxilares, el ángulo de la mandíbula y las vértebras cervicales. Ojo, cuando uno ve una imagen, tiene que sacarle el máximo provecho a las imágenes. Aparte de ver el cráneo, también estamos teniendo acceso a las primeras vértebras cervicales. Por ejemplo, si le hemos pedido al paciente una radiografía de cráneo, ¿no? Podemos, de repente hay una discusión de algún caso clínico y estamos viendo la causa de muerte del paciente, vemos que la radiografía salió normal, pero sin embargo el cuadro clínico explica de un paciente cuadripléjico, entonces vemos que en la radiografía puede haber de repente una fractura de las primeras vértebras cervicales, ¿no? Que no se pidió en su momento la radiografía cervical, la tomografía cervical, pero sin embargo en la radiografía de cráneo estamos concluyendo eso, ¿no? Que la causa de muerte probablemente fue la fractura cervical. Porque esto es importante, sobre todo para los que van a ser médicos forenses, ¿no? Que a veces los médicos forenses van a hacer lo que es la necropsia cuando el paciente ya falleció. Y a veces cuando transportan al paciente, cuando lo transportan, a veces los que transportan el cadáver se les cae al piso y se golpea la cabeza, se fractura el cuello y si tienen unas imágenes del paciente antes de que fallezca y sea transportado a la morgue, vemos que en las radiografías el cráneo y la columna cervical alta, cuando ingresó estaban intactas, ¿no? Entonces concluimos de que el paciente no murió por eso, sino que eso fue un trauma post-mortem, ¿no? Una radiografía de columna cervical, frente y lateral. La radiografía de frente vamos a ver que la columna de frente se va a ver de forma recta, ¿no? Que estén en las apófisis espinosas alineadas, ¿no? Vemos el uncus, vemos el cuerpo vertebral C5. Desde el punto de vista de frente es un poco difícil hacer el conteo de las vértebras cervicales. Es más fácil hacer el conteo a nivel de una vista lateral, acá vamos a ver. Vamos a ver también la tráquea, vamos a ver el ápice de los pulmones. El ápice vendría a ser la parte superior del pulmón, el arco de las costillas, la parte de la clavícula. Pero en la vista lateral, que es la que más utilizamos generalmente, vamos a ver la primera vértebra cervical. Recuerden que la primera vértebra cervical existe el arco anterior y el arco posterior. Esto que pareciera una apófisis espinosa no es una apófisis espinosa, es el arco posterior de C1. Luego viene la apófisis espinosa C2. Recuerden que la vértebra cervical C2 aparte tiene una apófisis ontoides, ¿no? Que se va a articular con el arco anterior de C1. Acá vamos a ver por qué le pedimos al paciente radiografía con la boca abierta. Pero con lo cual también podemos evitar este examen, que es una tomografía con reconstrucción ósea. Entonces contamos las vértebras cervicales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el examen de radiografía de vista lateral, debe poder verse hasta la séptima vértebra cervical. Si el examen se ve hasta la quinta o sexta, porque el paciente tiene cuello corto, tiene los hombros muy altos, entonces es un examen mal tomado y no es confiable, porque la mayoría de luxofracturas se producen a nivel de C6, C7. Entonces tiene que verse incluso hasta D1 si fuera posible. Vemos las apófisis espinosas, los procesos articulares superiores e inferiores de las vértebras, el cuerpo vertebral de D1, bueno, la tráquea. Entonces vamos a ver que esto de aquí está alineado. En hiperflexión y hiperextensión le pedimos al paciente que haga una flexión, o sea, que mueva la cabeza hacia adelante, o una hiperextensión. Una flexión es hacia la cabeza adelante, o una hiperextensión, perdón, una hiperflexión o una hiperextensión, que es flexión y extensión del cuello, para ver si los cuerpos vertebrales están desplazados al movimiento. Si hacemos que la cabeza vaya adelante, es una hiperflexión. Y si vemos que los cuerpos vayan hacia atrás, es una hiperextensión. Vemos acá lo que les dije de la radiografía del paciente con la boca abierta. En los lugares donde tenemos tomógrafo, podemos pedir a una paciente que abra la boca, se le hace la radiografía, vamos a ver la apófisis ontoides.
La apófisis odontoides sí puede fracturarse, no es una fractura usual, pero se puede sospechar. Sobre todo hemos visto esos pacientes que están tomando licor y están sentados mal en la silla y se van de espaldas y se golpean la cabeza. Este mecanismo nos va a hacer sospechar en una fractura de apófisis odontoides, ¿no? Vemos la pared articular de C1 y pared articular de C2. Hasta ahí hemos visto tomografías, un poco de resonancias, entonces las imágenes, ¿no? Pero las imágenes son imágenes, ¿no? Nosotros no operamos imágenes, nosotros operamos pacientes. Incluso el paciente, cuando ustedes hagan discusión de casos clínicos, que obviamente ya los han hecho, siempre hay que preguntar sexo del paciente y edad del paciente, para tener un enfoque global del paciente. No es lo mismo un paciente varón que un paciente mujer. En términos generales, en un paciente varón va a haber problemas de próstata. En una paciente mujer va a haber problemas ginecostétricos, que pueden ser desde embarazo hasta problemas de embarazo ectópico, puede haber problemas de tumores de ovario, tumores de útero, cáncer de cuello uterino. Entonces, cosas que va a haber en la mujer y cosas que va a haber en el hombre. Por ahí empezamos. Y hay que ver también la edad. No es lo mismo un paciente pediátrico, un paciente de edad media, un paciente anciano. Entonces, cuando el paciente ya está llegando por emergencia, ¿no? Ya estamos haciendo un poco de unidad clínica, ¿no? Las imágenes que hemos visto con lo que vemos al ingresar por la puerta de emergencia. El clásico, trae un bebé llorando, ¿no? Que generalmente le dieron a la hermana de 8 o 10 años, que lo cargue a su hermanito, cuando la hermana no está preparada porque no tiene la experiencia ni la fuerza necesaria para cargar un bebé, y se le cae de los brazos y se cae al piso, ¿no? ¿En qué estamos sospechando? En un hematoma epidural. Entonces el paciente va a entrar prácticamente en coma. Es un paciente que no quiere lactar, que al principio está irritable, que después no se despierta. El paciente lo operamos, recupera al 100%. Lo único malo es que queda con una cicatriz enorme, porque la cirugía de hematoma epidural en niños hay que hacer una cicatriz, un corte grande para poder exponer todo el hematoma epidural, sacar el hueso, poner puntos de Dandy, levantar la dura madre, porque es un sangrador arterial importante, y después cerrar piel y dejar un dedo. Es por eso que el hematoma epidural, desde el punto de vista neurológico, la evolución es espectacularmente buena, pero desde el punto de vista estético, la cicatriz no es muy agradable, ¿no? Pero no hay otra. En el caso de los pacientes ancianos, ¿no? Llega un ancianito por emergencia y generalmente se lo coge el neurólogo, ¿no? No nos dan al neurocirujano porque el abuelito está así hace un par de días, dice que hace un par de días, el familiar, entonces estamos pensando en un infarto cerebral, ¿no? Cuando realmente vamos haciendo la historia clínica y no tiene horas ni días, tiene semanas o meses, ¿no? Lo que pasa es que como los hijos trabajan, no se han dado cuenta que el abuelito estaba cojeando, sino que recién cuando el paciente ya está en silla de ruedas, cuando no puede hablar o no puede comer, ahí es que lo traen por emergencia. Entonces le hacemos la tomografía, vamos a ver las tomografías más adelante, cómo diferencio que es un hematoma epidural o subdural. Entonces el hijo le decimos, señor, su papá tiene un problema de hace un mes. No, doctor, ayer se puso mal, de ayer no come, no habla, está en silla de ruedas. No, señor. Le digo, su papá, ahora tomografía, el sangrado es un mes. Ah, no, sí, doctor, disculpe, lo que pasa es que no he tenido tiempo de traerlo porque trabajamos, pero está mal la semana pasada. Señor, mentira, él está mal hace un mes. No, sí, ya hace 2 semanas ya estaba arrastrando, cogiendo de la pierna, ya no era el mismo. Ah, ya ves. Entonces, lo que pasa es, ¿por qué recién lo traen? Porque lo vieron grave, grave, ¿no? Y la tomografía nos va a diferenciar si es un hematoma subdural o es un infarto cerebral. Y el tratamiento es completamente diferente, pues si es un infarto, va a depender mucho del tiempo, ¿no? Si es un infarto agudo, se puede hacer trombólisis, que significa sacar el coágulo que está obstruyendo la arteria que no le da sangre al cerebro, que puede ser, por punto de vista medicamentosa, con anticoagulantes, o puede ser mecánica, ¿no?
mediante panangiografía y destruir la trombólisis mecánica con un sistema especial. Ahora, si es un hematoma, hay que ver si el hematoma es laminar o es grande. Si el hematoma es grande, dependiendo del estado neurológico del paciente, puede ser una cirugía electiva o el paciente se puede operar por emergencia. El paciente está ya en el hematoma, ya no aguanta más y el paciente ya está en estado prácticamente de coma, ¿no? Hablamos de una escala de coma-Glasgow, que acá la vamos a ver. Y el paciente de edad media generalmente son pacientes que están haciendo deporte, ¿no? O que están manejando motos sin casco, ¿no? O pacientes que los fines de semana consumen licor y accidente de tránsito, ¿no? O sea, en moto o en auto. Listo, así más o menos estamos bien. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que les puede venir así, ¿no? Con un tremendo corte. Depende del hospital donde hagan, ¿no? Si hacen un hospital relativamente del centro de la ciudad, no creo que vean esto, ¿no? Pero si hacen un hospital, generalmente en los conos, donde hay autopistas, probablemente sí, les llegan pacientes con cortes espectaculares, ¿no? El paciente es el que, si el paciente tiene una escala de Come-Glau menos de 8, hay que intubarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente tarde o temprano va a hacer un paro cardiorrespiratorio y ahí van a estar corriendo para desintubarlo, pues, ¿no? Eso es importante considerar. Ahora va a haber lesiones primarias. Lesiones primarias es el golpe, el momento. Lesiones secundarias es chamba para el médico de UCI y para el neurocirujano, ¿no? Producto del golpe va a haber pérdida de sangre, va a haber dificultad para respirar, entonces va a haber hipoxia, hipercapnia, hipotensión, anemia. Entonces, todo esto se puede solucionar el médico intensivista colocando oxígeno, colocando sangre, ¿no? Mejorando la perfusión cerebral. Y intracraneales, cuando hablamos de hematomas, hay que evacuar los hematomas si son grandes, extensos, se comprime mucho el parénquima cerebral. Y si hay edema, hay que ver la posibilidad de una craniotomía compresiva. Entonces, los pacientes pueden tener una serie de daños a nivel cerebral, ¿no? Hay pacientes que lo vamos a encontrar, vamos a buscar por acá, así, ¿no? Hay pacientes que pueden encontrarlos así, ¿no? Que llegan por emergencia. Sí, doctor, estaba manejando moto, pues, y se me cruzó otro auto y tuve que frenar de forma brusca, no tenía casco y me raspé la cabeza, ¿no? Ya, bueno, pues, ¿no? Y ya vengo para que me suturen. Pero el paciente está lúcido, está orientado. Entonces tenemos un paciente con escala Come-Glau 15, ¿no? Entonces ya el alumno va a ir de frente, pues, y eso son historias clínicas, sabe que el paciente está estable, procede, pues, a hacer el lavado y la sutura, ¿no? Realmente todos los internos quieren suturar, ¿no? Porque ya es el primer paso para ya proyectarse como cirujano, ¿no? Y empezar a suturar. Pero también, de repente le llega un paciente así, ¿no? Y el interno agarra y quiere ir a suturar al paciente, ¿no? Y lo sutura bonito, ¿no? Pero de repente no se da cuenta que el paciente está muerto, ¿no? Es importante considerar, pues, los signos vitales, ¿no? Los signos vitales es sumamente importante cuando el paciente ingresa. Hay que hacer el ABC, ¿no? Hay que ver la vía respiratoria, hay que ver que el paciente esté latiendo su corazón, la parte cardiovascular, hay que ver que no haya sangrado por otra zona, de repente viene con una fractura de fémur, y si tiene una fractura de fémur expuesta, de repente le pusieron un torniquete, si no lo tiene que hacer un torniquete, llamar al cirujano cardiovascular o al traumatólogo para que nos ayude a programarlo, a hacer la operación y hacer el tratamiento quirúrgico adecuado, ¿no? O también la base el paciente está hipotenso, ¿no? Hablamos de una frecuencia cardíaca más de 120, una presión arterial menos de 80-40, y no hay sangre por ningún lado, no tiene aparentemente fractura del fémur, no hay más cosas, ¿no? Sin embargo, tiene dificultad para respirar, entonces pensamos en un hemotórax, le ponemos una radiografía de pulmones y encontramos el hemotórax, ¿no? Importante que la radiografía de pulmones tenga que ser el paciente sentado. ¿Por qué sentado? Porque si le hacen una radiografía acostado, el aire se va hacia arriba, la sangre se va para abajo, le toman la foto y aparentemente el aire ocupa todo el campo pulmonar, ¿no? Entonces, eso sí puede traer problemas, ¿no? Clínicamente, ¿cómo lo auscultan, no? Lo sientan al paciente y lo auscultan. Si auscultan que el pulmón, el aire pasa bien arriba, en ápices, pero no en bases, hay algo ahí. Piden la radiografía, paciente sentado, o una tomografía para no manipular mucho al paciente, sobre todo si tiene lesión, si es politraumatizado y puede tener lesiones cervicales. Lo más práctico es hacer una tomografía cerebral, una tomografía cervical, y si encuentran signos de hipotensión
o si sospechan daño pulmonar o abdominal, una tomografía de tórax o una tomografía de abdomen o pelvis, ¿no? En el caso del abdomen, el paciente puede estar con abdomen como la mesa, un abdomen de tabla, un abdomen agudo quirúrgico. Entonces ahí hay que pedir una tomografía de abdomen o una ecografía para buscar si hay lesión de víscera sólida, un problema de hígado, de vaso, una lesión de víscera hueca, hablamos de intestino, puede haber perforación intestinal, perforación de vejiga. Ya se van explayando como un paciente politraumatizado, realmente es un paciente bastante complejo. Pero también les puede venir un paciente, ya desde el punto de vista de neurocirugía, ya de la especialidad, que esté saliendo líquido o sangre por el oído o por la nariz, ¿no? Pues ya ese es otro tipo de paciente. Por ejemplo, si está saliéndole sangre por el oído, una otorragia, ¿no? O sangre por la nariz, una epístasis. Puede ser sangre o puede ser líquido, ¿no? Si fuera sangre o líquido, la sospecha es de una fractura de base de cráneo, que va generalmente acompañado con el signo mapache y el signo Battle. El signo mapache es una equimosis periocular bilateral, o el signo Battle es una equimosis retroauricular, ¿no? Eso no es sospechar una fractura de base de cráneo. El paciente puede o no puede estar lúcido, pero ya el hecho de que presente estos síntomas y signos nos obliga a hacer una tomografía. Y la tomografía, como les expliqué, es una tomografía transversal. Trazamos el lapicero, ¿no? La parte del lapicero por la mitad y comparamos que el lado derecho sea igual al izquierdo. Aparentemente, el lado derecho es igual que el izquierdo, porque si empezamos a ver estas cositas negras de acá muy discretas, con unas pecas, no son tan simétricas en el lado derecho que en el lado izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen hipodensa, que es de color negro, se parece a lo que está afuera, ¿no? Porque no tiene el mismo color que el líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo tiene un color más gris, más punteado. Se ve como si fuera aire, ¿no? Porque realmente es aire, es un neumoencéfalo. ¿Y por dónde entró el aire? Es una fractura de base cráneo. ¿Entró por la nariz o entró por el oído? Entonces ahí el tratamiento es cobertura antibiótica amplia. El 90% de las fístulas cierran espontáneamente en los primeros 21 días. Si no cierran en los primeros 21 días, realmente damos antibiótico, manitolas, estazolamida. Procedemos a hacer cisternografías para buscar la fístula y una cirugía para cerrar la fístula, ¿no? Porque este neumoencéfalo es aire, y al haber aire en el cerebro es ingreso de gérmenes. Y estos gérmenes o bacterias pueden hacer problemas de meningoencefalitis o cerebrales. Ahora, en todo momento hemos hablado de la escuela como de Glasgow, ¿no? Las compañías de seguro te dicen, doctor, es un TEC leve, moderado o severo. ¿Por qué te exigen o te piden que sea rápido el diagnóstico? Porque si es TEC leve, doctor, es un TEC leve, no necesita tomografía, no necesita uso, no necesita cirugía. No necesita carta de garantía que no sea más de 500 soles, ¿no? Vale. Ahora, si le pones TEC grave, doctor, justifique por qué es TEC grave. El paciente está en coma, el paciente está con isocor, el paciente está con síndrome de Apache, síndrome de Battle, el paciente está expuesto con masa encefálica expuesta. Entonces ya la compañía de seguro la de verde y va a tener que hacer una carta de garantía pues por 30.000 o 40.000 soles porque este paciente va a pasar a cirugía y probablemente a UCI, ¿no? Entonces, por eso las compañías de seguro te exigen que pongas un TEC leve o un TEC moderado o un TEC cero. Sin embargo, este TEC no puede ser evaluado si el paciente está efecto de licor o efecto de drogas. Y tampoco el paciente, es importante ver la anamnesis, ¿no? Entonces, ¿por qué la anamnesis? Resulta, por ejemplo, tenemos un paciente que vino por emergencia, el señor viene hablando, claro, 14, 15, ¿no? Y hacemos la anamnesis, te da el 50% del diagnóstico, esto es importantísimo, la anamnesis. 50% del diagnóstico. ¿Y qué pasó? ¿Cómo le encontramos al señor? Ah, doctor, lo hemos traído los policías, no los bomberos. Lo hemos traído porque lo hemos encontrado tirado en la pista al costado de su moto y estaba sin casco. Probablemente alguien le cerró el paso o un auto lo atropelló, ¿no? Pero aparentemente no tiene lesiones, ¿no? Externa no tiene lesiones. Sin embargo, cuando lo hemos recogido de la calle, no sabía su nombre, no sabía dónde estaba, y por ese motivo lo hemos traído acá a emergencia. Ingresa a 9:30 de la mañana, es importante ver las pupilas, signos vitales, como les mencioné, estables, la temperatura sobre todo estable. Entonces, a las 10:30,
Una hora después, está confuso otra vez. La presión, el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura varían ligeramente. Hasta ahí nadie le hace caso, ¿no? Mediodía, está soporoso. La presión arterial sube, la frecuencia cardíaca baja, la frecuencia aumenta y parece fiebre. Como justo les preguntaba hoy a sus compañeros, ¿no? De rotación. Fiebre. Ah, tiene infección, doctor, ponga el antibiótico, ¿no? Es verdad, el 90% de las causas de fiebre es por infección, pero también recordemos que los problemas oncológicos dan fiebre, los problemas reumatológicos autoinmunes dan fiebre, los pacientes que usan antibióticos, fiebre de antibiótico también existe. Le das antibiótico, pensando que es una infección fuerte, cortas el antibiótico y la fiebre cae, ¿no? Y también existe la fiebre de origen central, por los golpes a nivel del hipotálamo. Entonces, aquí ya es un signo de alarma. Y ojo, las pupilas ya empezaron a cambiar. Ya hablamos de anisocoria, ¿no? Y a las 2 de la tarde hay una anisocoria franca, el paciente está en coma. Entonces, aquí debe actuarse inmediato, ¿no? Tomografía cerebral y llamar al neurocirujano. Si esas medidas no se tomaron en su momento, porque debió entrar con una... el paciente entró confuso, bueno, no, entró consciente, pero con antecedente de haber perdido el problema de conciencia, debió pedirse una tomografía. La tomografía puede mostrarnos un hematoma epidural inicial, y eso, el hematoma epidural inicial laminar de horas de evolución, nos va a hacer ampliar, pues, hacer un monitoreo neurológico más, pues, un monitoreo neurológico más detallado y llamar al neurocirujano, ¿no? Mantenerlo al tanto. Y si el neurocirujano no lo llamaron, incluso hasta las 2 de la tarde, ya el paciente entra con anisocoria marcada, la otra pupila también se pone anisocórica hasta que pasa una miriasis reactiva. Esta miriasis reactiva se va asociado con reflejo corneal. El reflejo corneal consiste en mostrar una gasita estéril en la córnea y el ojo tiene que cerrarse. Si no se cierra, es un reflejo corneal negativo. Si el paciente está en coma, una escala de coma de Glasgow menos de 8, el paciente ya necesita ser intubado. Pues probablemente, incluso hasta el médico de UCE realmente lo intubó, pero no le pasó la voz al neurocirujano. Y si hacen un reflejo del tubo, que lo jalan ligeramente sin sacarlo, y el paciente no hace el efecto de eglusión, es un reflejo, el reflejo de oxígeno negativo, ¿no? Entonces ya van apareciendo los criterios de muerte cerebral. Y si el neurocirujano llega a las 4 de la tarde, paciente escala coma en el lago 3, pupilas miréticas reactivas, reflejo corneal negativo, reflejo de oxígeno negativo, lo más probable es que el neurocirujano coloca paciente con problema de muerte cerebral, no tributario de cirugía, ¿no? Un paciente descerebrado. Entonces, acuérdense estas imágenes. Si ven a este paciente en descerebración o decorticación, entonces ya significa que están perdiendo al paciente, ¿no? Es una muerte cerebral inminente. Justo lo que les comentaba, ¿no? A ver, por acá hay algo interesante. Cuando el paciente, hay pacientes que convulsionan y pacientes que no convulsionan, ¿no? Realmente si el paciente no convulsionó, no le doy anticonvulsivante, ¿no? Algunos colegas, que es controversial, si ven que tiene lesiones parenquimales de contusiones hemorrágicas, le dan anticonvulsivante. El problema del anticonvulsivante, el anticonvulsivante evita que convulsionen. Las convulsiones son malas porque dañan más el cerebro. Pero si no convulsiona y le dan anticonvulsivante, también la reparación o la plasticidad neuronal también disminuye, no es tan rápido. Porque como que el anticonvulsivante, es verdad que hace que el paciente no convulsione, pero como que la tonta la recuperación. Pero si el paciente ya convulsionó o está convulsionando, tienen que darle anticonvulsivante. El medicamento que más frecuentemente usamos es la fenitoína. La fenitoína va a tener presentación en jarabe, en cápsulas, en ampollas. Entonces, es un medicamento que es barato y es múltiples presentaciones y fácil de administrar. Ahora, aquí dice que la dosis de carga es de 10 a 15 miligramos por kilo de peso. Ojo, consideren este dato. Si el paciente pesa 70 kilos, ¿de cuánto le corresponde? 700 miligramos a ¿hasta cuánto? Multiplicamos 15 por 70
hasta 1050 miligramos. Si tenemos ampollas de 100, son más o menos de 7 a 10 ampollas, ¿no? Miren. Entonces, ¿qué va a pensar el familiar? ¿O qué va a pensar otro médico que no estuvo atento a su clase de neurocirugía? Cuando vea que la enfermera esté colocándole 7 o 10 ampollas a un Volutrol, lo está pasando en media hora. Y el paciente fallece. Van a pensar que se murió por una sobredosis, ¿no? Pero esto no, esto se llama epaminización. La epaminización es colocar una alta dosis de fenitoína para que el medicamento se impregne en el cerebro y con ello conseguir evitar que el paciente convulsione. Por eso es importante explicarle al paciente qué es lo que se está haciendo. Explicarle también que su paciente está grave, está crítico, le mostramos la tomografía, cómo se ve el sangrado en el parénquima cerebral, lo vemos cómo está intubado, está con ventilador, y le explicamos en qué consiste la epaminización, para que si el paciente fallece, esté completamente claro que lo que se hizo estuvo bien, que es epaminizar al paciente para que no convulsione. Ahora, ¿por qué puede fallecer un paciente con un traumatismo cerebrovascular? Puede fallecer por un hematoma epidural, un subdural, un edema cerebral por una conducción hemorrágica múltiple. Puede fallecer por otras causas de trauma cerebral, hablamos de un hemotórax, un hemogdomen, que es anemia. Entonces, es importante evaluar bien a los pacientes politraumatizados. Ahora, vemos el otro cara de la moneda, ¿no? Los pacientes los borrachitos que se agarran a botellazos, que realmente ocurre los fines de semana, ¿no? Los viernes, sábados o domingos. Entonces, el paciente, esta es la radiografía, ¿no? Pero no todos los pacientes les pedimos radiografía de cráneo, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, el paciente que viene borrachito no tiene plata, ¿no? Entonces, no puede coser una radiografía. Ahora, si tiene una radiografía, bacán le hacen, pues, ¿no? Pero generalmente la cola de pacientes, cuando entra el fin de semana, hay 10 o 15 o 30 borrachitos ahí formando cola para que lo suturen. Entonces, no a todos les pedimos radiografía. Entonces, hay que ver la evaluación, la anamnesis, cómo fue el mecanismo del golpe, cómo está actualmente. Entonces, empezamos a suturar, por ejemplo, y hay que retirar los fragmentos. A veces hay fragmentos de hacerlo con cuidado, ¿no? Puede haber fragmentos de vidrio, fragmentos de metal, de madera, en la zona del cuero cabelludo. Y a veces metemos el dedito limpiando los fragmentos de cuerpos extraños y sentimos como una galleta que se rompe hacia adentro. Es esto, ¿no? Es la fractura del cráneo que se está metiendo en el parénquima cerebral. Y externamente se ve pues bastante sangre, se ve un corte, ¿no? Pero nosotros no tenemos ojo de rayos X, ¿no? Entonces le pedimos una radiografía, vamos a ver esto, pues, este hundimiento, como la caja de un huevo que está hundida. Ahí es que debe hacerse tomografía y llamar al neurocirujano. El neurocirujano evalúa al paciente y de acuerdo al estado neurológico del paciente y de acuerdo a la radiografía o la tomografía, va a actuar, ¿no? Generalmente lo que se debe hacer es ampliar la incisión donde está el corte y sacar los fragmentos de hueso. Y una vez que sacar los fragmentos de hueso y queda expuesta la zona donde está rota la dura madre, que es la meninge que protege el cerebro, se procede a suturar. Si el golpe tiene menos de 4 horas, se puede poner una malla de titanio o un cemento. Generalmente no tenemos a la mano la malla de titanio o un cemento. Realmente se hace la limpieza quirúrgica y se cierra y después de 3 meses se hace ya la cranioplastía. Es este hueco del hueso, reemplazarlo por metal o por cemento. Listo, ahora vamos a ver lo de acá. El hematoma. Mira, este es un hematoma epidural extenso, ¿no? Este es un hematoma epidural, tiene una convexidad hacia adentro, acuérdense. Es un sangrado arterial, es quirúrgico, el tamaño es quirúrgico, pero el pronóstico es bueno. Lo que decía el hematoma subdural tiene forma de un plátano, por ejemplo. Vemos acá el lado bueno, debe decir la R, no nos dice, la R, lado derecho. Es un hematoma fronto, parieto, occipital, derecho, agudo, porque está de color blanco. La línea media está desviada hacia la izquierda. Vamos a sacar los ventrículos laterales que están desviados. Este es agudo, esto tiene menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas. Días. A diferencia de este hematoma subdural, que es una imagen hipodensa, que es de color negro. ¿Por qué? Porque la sangre que era aguda ya se empezó a convertir en coágulo. Entonces, esto de acá tiene un mes, pues. Esto tiene un mes. Doctor, pero mi papá se cayó ayer. Falso, pues esto tiene un mes. No, doctor, sí, ya tiene razón, hace un mes está así.
Por eso es que sabemos si el golpe del hematoma subdural en ancianos, básicamente, fue recién o fue hace un mes. Y no es emergencia. Depende del estado neurológico, lo mandamos por consultorio, o si el paciente ya está con hipo, está con anisopor y está en coma, lo operamos en el momento. Y las contusiones hemorrágicas, ¿no? Que son sangrados en diferentes partes del parénquima cerebral, ¿no? En la contusión hemorrágica, el tratamiento es como si uno se chanca el dedo, entonces hay que sacar el anillo, ¿no? Es más o menos, si uno se chanca el cerebro, hay que sacar lo que cubre el cerebro, que es el hueso, porque si no el cerebro se va a estrangular, igual que el anillo en el dedo. Entonces se hace una cranectomía compresiva, que es retirar la mitad prácticamente de la convexidad del cráneo, para que el cerebro, que se va a hinchar por todo el golpe, salga por ahí y no dañe el otro lado. Con esto conseguimos que el daño del parénquima cerebral sano, en este caso el lado derecho, no se dañe más, no se dañe. Y el del lado izquierdo, que ya está dañado, no se dañe más. El paciente puede quedar hemipléjico o hemiparético. Y el habla va a depender. Si es un paciente diestro que usa la mano derecha para comer y escribir, y la lesión es en el lado izquierdo, significa que eso está en el lado dominante. El paciente puede quedar con afasia, total o parcial. ¿Ya? Si en caso el paciente fuera zurdo, que usa la mano izquierda para escribir o para comer, entonces el lado dominante va a estar en el lado derecho. Cuando hacemos traqueotomía compresiva, nosotros los neurocirujanos evaluamos la edad del paciente, el mecanismo en el cual se produjo. Generalmente los pacientes que tienen golpes responden mejor que los pacientes que tienen sangrados por hematoma o por problemas oncológicos. El lado dominante, si es diestro o zurdo, y en qué lado está la lesión. Dependemos también otras comorbilidades que tenga el paciente. El paciente tiene bypass, hipertenso, diabético, anticoagulado, pucha, que entonces como que no nos convence hacer craniotomía compresiva. La craniotomía compresiva no es una cirugía, es una cirugía controversial porque no es curativa. No es que el paciente, no es como el hematoma epidural, ¿no? El hematoma epidural grande, los pequeños no se operan porque realmente se resuelven solos. Si es un hematoma epidural grande, que realmente se está deteriorando neurológicamente de forma progresiva, la cirugía de hematoma epidural es curativa, el paciente recupera al 100%. Pero si es una contusión parenquimal, la cirugía es controversial, porque el paciente va a recuperar entre un 10 a un 70% en el mejor de los casos. Lo que normalmente recuperan es de 30 a 50%, lo cual ya deja secuelas. El paciente puede quedar hemipléjico, puede quedar afásico. Por eso que se vuelve una cirugía controversial. Hay que escoger bien a los pacientes y hay que explicar a los familiares las secuelas que podrían quedar después de la cirugía. Listo, ¿sí? Preguntas, dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, escucho. Sí, quería hacer una consulta. En un hospital donde, bueno, hice un externado, me dijeron que un paciente geriátrico mayor de 65 años, de todas maneras se le tenía que hacer su tomografía, aunque no presente síntomas de Glasgow, ¿no? No tenía un Glasgow marcado, ¿no? El paciente no estaba ni somnoliento, pero igual por haberse caído, de todas maneras se tenía que hacer su tomografía. ¿Es Ya, eso correcto, doctor? lo que pasa es que hay criterios o banderas rojas que se usan para médicos generales. Paciente que ha perdido la intensidad del golpe, se vio pérdida de conciencia. Si hay signos neurológicos de focalización, hablamos de anisocoria, hemiparesia o hemiplegia, convulsiones, eso se hacen, sí o sí se hacen tomografía. Ahora, si desde el punto de vista legal, si quieres protegerte, cubrirte, ¿no? Y el sí lo cubre y no hay mucha cola para el tomógrafo, sí le puedes hacer, no habría ningún problema. Lo único malo es que el costo, si el sí lo cubre, el costo no habría problema. La radiación, sí, la tomografía produce un poco de radiación. Hay casos reportados pues, de pacientes niños, sobre todo que hacen muchas tomografías cerebrales y hacen leucemias o linfomas, pero no es lo frecuente, es una sola tomografía, no son 100 tomografías, ¿no?
Se puede hacer una tomografía y para tener una base, sobre todo, porque ese es el problema médico legales. El paciente después de un mes regresa y dice, doctor, yo vine por emergencia, me golpeé la cabeza y ahora tengo un coágulo, quiero denunciarlo. Entonces, el médico que pidió la tomografía cerebral, un momento, señor, aquí está la tomografía, yo se la hice y no había ningún coágulo cuando se vino por emergencia. El coágulo se fue formando poco a poco. Los hematomas subdurales se forman gotita a gotita. Entonces, es probable, muchos hacen la pregunta, muchos pacientes, ¿no? Que son ancianos. Doctor, yo me golpeé la cabeza hoy día, ayer. ¿Usted cree que me puedo hacer puede presentar un hematoma cerebral, un hematoma subdural específicamente? Entonces, uno le dice, depende, pues, ¿no? Si uno quiere asegurarse, le pide la tomografía ahora y lo cita en un mes y le pide una tomografía en un mes. Pero si el paciente, por ejemplo, es médico, ¿no? Y no quiere ponerse radiación, se le explica, el colega, mira, golpeó la cabeza, no veo ningún problema, puede tomar su ibuprofeno, incluso, mira, se golpea la cabeza y damos AINES, ¿no? Entre comillas, que pueden alterar el problema de coagulación, pero no damos aspirina, damos otro tipo de AINES, damos celecoxib, o damos naproxeno o ibuprofeno. Damos naproxeno, ibuprofeno o celecoxib una semana. Si a uno le duele la cabeza, ya no es necesario que tome, solo cuando le duele la cabeza. Si en 1, 2, 3 o 4 semanas usted empieza a sentir adormecimiento o falta de fuerza en la mitad del cuerpo, ahí se hace la tomografía y ahí, si el hematoma empieza a crecer, lo operamos. Esto para una persona que es colega, que es médico y que comprende más o menos la parte médica, ¿no? Pero si es un paciente un poquito exigente, que no entiende razones, le pide su tomografía, cosa que ya te proteges, y lo citas al mes y le pides otra tomografía, ¿no? Sí, es variable, es cuestión de criterio de cada médico. ¿Sí? ¿Se aclaró? ¿Se aclaró la pregunta? Todo golpe en la cabeza en ancianos no va a terminar en hematoma subdural, no todos, algunos sí. Y la tomografía inicialmente puede salir normal. Pero si hay signos de focalización, pérdida de conciencia, convulsiones, anisocoria, hemiparesia o hemiplegia, ahí sí va a tomografía sí o sí. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? La otra pregunta que se le van a hacer sus mamás, sus papás o sus tíos. Doctor, mi hijo estaba jugando patineta y mira, tiene un chinchón. ¿Qué hago? ¿Mm? ¿Le respondo o no le respondo? ¿O lo pasamos para la siguiente clase? Sí, doctor Ah, Martín. Doctor, quería consultar sobre eso también porque he visto que también hay una fractura que se llama fractura de pelota de ping pong, que es en los niños pequeños, se hunde más bien. Este sobresale, en los otros se hunde, se deprime, ya. se da En los niños concavidad. pequeños, sí, en los niños pequeños generalmente lo que hacen son radiografías. El niño mucho se mueve, llora. Y generalmente las fracturas se corrigen solas, generalmente, las fracturas. Ahora, si es un hematoma epidural, hay que operarlo. Pero, por ejemplo, en pelota de ping-pong ya son mecanismos ya un poco más rebuscados de fracturas, ¿no? Si la fractura está deprimida y hay un sangrado, y hay deterioro neurológico, sí podría entrar a sala de operaciones. Es importante que en los niños indicarle a la madre que si el niño lacta bien, duerme normal, pueden usar una linternita y ver las pupilas, ven que sus pupilas están iguales. Moviliza ambos lados del cuerpo igual, los dos manitos igual, los dos pies igual. Entonces, significa que no son signos de alarma, ¿no? Ahora, es diferente que un niño se caiga a las 8 de la mañana, se golpea a las 8 de la mañana, a que un niño se golpea a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque generalmente cuando un niño se golpea hay que ver el mecanismo, ¿no? Si este niño estaba haciendo sus piruetas
y se hizo su chinchón, pero sigue riéndose, en ningún momento se desorienta o se queda como ido, no hay ni socoria, no hay déficit motor. Entonces le doy su paracetamol nomás y le explico a la mamá o al papá que si en algún momento habla incoherencias, vómitos, no quiere comer, se quiere quedar dormido, que lo traiga por emergencia. Si es 8 de la mañana. Si es 8 de la noche, 8 de la noche, el niño va a querer dormir la noche. O sea, no hay forma, pues, ¿no? Entonces, yo particularmente prefiero dejarlo en observación. Lo dejo en observación 12 horas. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de la observación? De que va a haber una enfermera que le va a tomar sus signos vitales cada hora, cada 2 horas, va a ver sus pupilas, lo va a observar y te van a avisar si presenta deterioro neurológico. Y si presenta deterioro neurológico, le hago su tomografía, ¿no? Si no, no. Entonces, conclusión, niños que se golpean la cabeza y están en buen estado general y es de día, solo su paracetamol, ¿no? Pero si el niño presenta signos de alarma, banderas rojas, pérdida de conciencia, vómitos, anisocorias, las pupilas cambian, o le está faltando, se le adormece la mitad del cuerpo, fuerza la mitad del cuerpo, ahí sí amerita hospitalizarlo y tomografía. Y si el paciente se golpea durante la noche, es mejor tenerlo en observación, en una cama, en observación, monitorizando 12 horas. En 12 horas no pasa nada y ya difícilmente va a pasar algo. ¿Otra pregunta, duda? ¿Ya? ¿O dan corticoides en pacientes con traumatismo encefalocraniano? Sí, lo dejamos para la siguiente clase o la respondemos la pregunta. Creo que no, doctor. No, no sé. Los corticoides, hay colegas que dan y otros colegas que no dan. Cuando hubo un congreso de neurocirugía, fue una pregunta crucial, ¿no? Levante la mano los que usan corticoides en TEC, en traumatismo cerebrino. La mitad del auditorio levantó la mano. Levanten la mano los que no usan, la otra mitad levantó la mano. Particularmente, no hay que usar dosis altas, salvo que sea estrictamente necesario, porque aumenta el riesgo de infecciones respiratorias o urinarias. Hay colegas que dan 8 miligramos cada 8, ¿no? Yo sí he indicado 8 miligramos cada 8, pero en pacientes en los cuales el edema cerebral es brutal y estoy esperando sala de operaciones para hacer una jarectomía compresiva. Usualmente no doy dosis tan altas. Generalmente doy dosis más bajas, 4 miligramos cada 12, ¿no? O por vía oral, ambulatorio, 2 miligramos, a media tableta de 4 miligramos, o 0.5 miligramos cada 12 horas, dosis bajas. Y en algunos casos, el corticoide tiene sus indicaciones, es para disminuir el edema cerebral. Ahora, si ustedes van a ser intensivistas, ahí sí se van a rayar y van a leer varios capítulos o tomos de uso de corticoides en UCI. El traumatismo encefalocraniano tiene un paso por una serie de fases que va cambiando en cada hora o cada día, en los cuales van a tener que usar en un momento solución hipertónica, en un momento usar manitol, en un momento usar corticoide, en otro momento retirar el corticoide, porque hablamos del edema vascular y el edema citotóxico, ¿no? Y estos edemas, y hay otros 4 o 5 tipos de edemas, subtipos de edemas más, que ya no queremos entrar a discutir porque son un poco controversiales, ¿no? Pero en términos generales, no usar corticoides, salvo que vean que la tomografía hay un poco de edema, y si lo van a usar, usen en dosis bajas y por cortos tiempos. 7 días máximo. ¿Sí? ¿Otra pregunta, duda? Listo, hasta la siguiente clase. El próximo lunes tenemos la siguiente clase. ¿Ya? Doctor, ¿nos podría compartir sus diapositivas? Ya, sí, lo mando por a su delegado. A su Ok, delegado le doctor. mando. Muchas gracias. Mándeme la lista. Gracias, doctor. Ya, listo.
Mándame por WhatsApp, Gracias, por doctor. correo para... Oye, hasta luego, nos vemos, chao, chao.